¿cómo están? Una vez más aquí con ustedes para continuar con la serie de sacramentos que hemos estado teniendo. Pero primero quiero que sepan que nosotras somos del mundo para el mundo. Ya han tenido la oportunidad de ver los videos anteriores, me imagino, y si no, de todas maneras, pues estaría súper padre que los puedan ver ahorita con esta serie que hemos estado teniendo en cuanto a los sacramentos, para que conozcan cuál es el significado y la intención de cada uno de ellos. Y ahorita nosotras vamos a estarles platicando el siguiente sacramento, en este caso de la serie, es el sacramento de la confesión. ¿Estás de acuerdo? Completamente. Perfecto. Pues entrando en materia, como siempre les comento esta parte de entrando en materia, vamos a ir desmenuzando la cuestión de este sacramento de la confesión, que implica el tener que confesarnos. Ajá. Y todo acto tiene una, ahora sí que toda acción tiene una reacción. Y la reacción en este caso de este sacramento pues es la penitencia. Pero también en un momentito más lo vamos desglosando como les comento. Entonces, entrando ya nuevamente en materia, ahora sí ya, vamos a ir mencionando, o primero más bien la intención es que ustedes sepan que es en sí el sacramento de la confesión. Y por eso, pues nosotras hemos preparado este material para que no crean, como siempre decimos, que nos la sacamos de la manga y es algo que se nos ocurre. No, realmente son cosas que, como siempre les mencionamos, están directamente en la Biblia, o si no, están en el catecismo de la Iglesia Católica, o de algunas otras fuentes que de alguna vez también mencionamos, ¿vale? Pero pues en este caso el sacramento de la confesión también se le llama sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Usamos estos nombres para describir los diferentes aspectos de este sacramento, porque no solo implica confesar nuestros pecados, sino también implica recibir el perdón, ¿vale? El perdón por esos pecados que nosotros hayamos cometido, que como les comentamos, vamos a irlos desglosando ahorita y van a ver en qué momento. Bueno, pero ¿quién tiene el poder de perdonar los pecados? En este caso, ¿quién tiene el poder de perdonar los pecados? Es Dios el único que puede perdonar los pecados, efectivamente, ¿no? Pero Jesús dejó instituido, ahorita más adelantito les voy a dar el versículo, pero fue Jesús quien le dio ese poder a los apóstoles de perdonar los pecados. Perfecto. Bueno, es que vamos a ir así mencionando para que vayan como enrolando todo esto, ¿vale? Como hilando el asunto. Y bueno, en este caso también se le llama sacramento de la penitencia para describir exactamente la restauración de nuestros corazones. Aquí lo importante de que ustedes sepan de este sacramento de la confesión es eso, el poder restaurar, porque acuérdense que cuando tú platicas lo que a ti te pasa, pues te vas liberando de cosas. Ajá. Y bueno, no quiero decir más porque luego va dentro del tema y a lo mejor luego nos adelantamos, ¿no? Pero bueno, la intención es ir restaurando nuestro corazón a través de la expresión de nuestro dolor y la cooperación de nuestra curación. La penitencia tiene dos aspectos. Estos aspectos son interior y exterior. Vamos a platicar ahorita un poquito del interior. Y dice que es el movimiento de un corazón contrito, atraído por la gracia divina para responder al amor misericordioso de Dios. Esto implica pena y aborrecimiento de los pecados cometidos, un firme propósito de no volver a pecar en el futuro y confiar en la ayuda de Dios. Se nutre de la esperanza en la divina misericordia. Muy bien, pues creo que está muy explícito esto, y lo que se trata es que al momento de que yo llego con mi sacerdote y le esté confesando la cuestión de los pecados o de lo que yo traigo, la intención es no volverlos a cometer. No, y sobre todo estar, dice ahí, con un corazón contrito, ¿no? O sea, dolido por haber ofendido, porque al final del día el que estoy ofendiendo es a Dios. Exactamente. Sí, ahora sí que no es que sea la finalidad ofender a Dios,
pero de alguna manera si nosotros estamos en este camino, nosotros estamos creyendo en Dios, nosotros tenemos un amor hacia Él, creo que el hecho de yo ofender a alguna persona, sea quien sea, familiar, no familiar, conocido, no conocido, al final de cuentas estoy ofendiendo a Dios porque Dios está en cada uno de nosotros. Somos parte de la creación. Exacto. Entonces, pues básicamente se puede decir que Dios está representado en ti. Y si yo en un momento te ofendo a ti, es por ende que dicen que en automático ofendo a Dios. ¿Sale? Cosa que es lo que nosotros vamos a tratar de explicar y también de evitar. ¿Vale? Bueno, esto es por la parte interior, porque al final de cuentas, a quien estoy sanando es mi corazón, es mi interior, la cuestión espiritual. Recuerden que esto es espiritual y lo que nos ayuda a poder salir adelante en este tipo de cuestiones. Y bueno, pues entonces ahora vamos a explicar el otro punto que es la penitencia exterior, ¿vale? Se puede expresar de muchas maneras, pero sobre todo en ayuno, oración y limosna. Estas y muchas otras formas de penitencia pueden practicarse en la vida diaria de un cristiano, particularmente durante el tiempo de Cuaresma y el día de penitencia o penitencia que es el viernes. En este caso, aquí menciona que podemos hacerlo en ayuno, en oración y en limosna. Esas son las partes externas que ya nosotros podemos realizar. ¿Sale? Recordemos que la otra solamente la puede hacer Dios porque Él es el único que nos perdona los pecados y esta es la que nosotros podemos hacer justamente para poder como ir sanando, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros creamos conveniente o en su momento dado pues el Padre ya nos pueda poner de penitencia. Pero yo creo que es muy claro. El ayuno, por supuesto que ya lo mencionamos también cuando hablamos de las cuestiones de Cuaresma y todo eso, solamente las personas que estén sanas. Las personas adultas mayores con algún tipo de enfermedad, pues por supuesto están que exentos. Exactamente. La oración, pues ya, por ende de antemano, porque ya lo sabemos, ya sea una oración ya hecha o una oración que nosotros podamos ya hacer por nuestra parte. Y la limosna. Aquí la limosna, normalmente decimos limosna y en automático pensamos tengo que dar dinero. Pero como tú bien lo dices en las pláticas presacramentales, no se trata solamente de dar dinero, sino también de poder aportar. A lo mejor, no sé, voy a donar la ropa que ya no me pongo, o a lo mejor le voy a ayudar a una familia que tiene COVID ahorita por la situación pandemia que estamos viviendo, pues le voy a llevar un pan, o le voy a llevar un caldito, o le voy a llevar un sobrecito de flor oral. O sea, no sé, muchas formas. Esa es. No solamente se trata de limosna, sino también de ser humildes, de ser caritativos, ¿vale? Y bueno, aquí dice también que se le llama el sacramento de la reconciliación, porque no solo restaura nuestra relación como hijos e hijas de Dios, sino que también nos reconcilia entre nosotros, restaurando nuestra unión con el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Entonces, además del perdón de los pecados, el penitente, o sea, en este caso quien se está confesando, a través del sacerdote se reconcilia con la iglesia misma. Ajá. Entonces, recuerden que desde que comenzamos les hemos hablado de estar en gracia. Entonces, el estar en gracia también incluye este proceso de sanación de mis pecados. Ajá. Entonces, aquí lo importante es que ustedes tomen en cuenta que para poder también estar en gracia y poder comulgar y tomar la Sagrada Eucaristía, etcétera, pues no solamente es a lo mejor venir a misa, como ya lo hemos hablado en los videos anteriores, sino también se trata de poder sanar de forma interior. Y lo podemos hacer de esta manera, ¿vale? Bueno, a través de la confesión y sobre todo la confesión no es un invento del hombre, porque muchas religiones de ahí se agarran para decir que es invento de hombre, ¿no? Y que somos la única religión que tenemos esto, ¿no? Pero no es una... Les habíamos dicho desde un principio que nada nos lo sacamos de la manga. Ajá. ¿Sale? Entonces esto viene en Juan 20, capítulo 20,
versículo del 21 al 23. Fue cuando Jesús se le fue apareciendo a sus discípulos después de su resurrección. Ajá. Y les dice, Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Aquí nos está hablando claramente de lo que es la confesión, en donde Jesús les da ese poder a los discípulos de poder perdonar pecados. Exactamente, porque recuerden que él era un representante de Dios en la tierra y como él se tenía que ir, debía de dejar justamente a alguien como sucesor, que fueron esos discípulos que después hicieron toda la parte ya en obra de lo que también hizo Jesús. Ajá. Entonces, no es cualquier cosa lo que les estamos comentando, son los sacramentos que mismo Jesús estuvo instituyendo en diferentes momentos dentro de este pasaje que él tuvo dentro de su vida pública, pero nosotros los estamos retomando para que ustedes realmente sepan el contexto, la importancia, cuáles son, como decíamos en el capítulo anterior, ¿no? Los efectos de yo católico poder tomar estos sacramentos y tenerlos presentes, ¿no? Y bueno, entonces aquí en esta parte también nos menciona lo siguiente. Dice, los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen el perdón de la misericordia de Dios por la ofensa cometida contra Él y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia que han herido por sus pecados y que por caridad y por ejemplo y por oración, en este caso, pues sanas o te haces esa parte de conversión, ¿vale? Entonces es importante que lo tomen en cuenta, ¿nos ibas a mencionar? Sí, tienen los tres nombres porque en primera, confesión. Ajá. Confesión. Al confesarme, tengo que estar en un estado de oración, primeramente les mencionaba que es la penitencia interna. Ajá. La penitencia interna, tener un corazón dolido de haber ofendido a Dios. Lo primero es la confesión, después la penitencia, porque cuando nos confesamos, después cuando terminamos de confesarnos, nos dan una penitencia. Y después de esa penitencia viene lo que es nuestra sanación. Exactamente. O sea, es como les hemos estado diciendo, todo tiene sus propios pasos, todo tiene un porqué, todo tiene un orden. Entonces, realmente Dios no te puede salvar sin antes decirte, oye, pues, ¿por qué lo hiciste? ¿O qué hiciste? Y en ese caso, pues, sí, no te preocupes, yo ya te salvé antes de saber que, o antes de que tú me contaras. Entonces, sí Él lo sabe, desde que a nosotros a lo mejor planeamos o se nos ocurre y ya lo aplicamos, a lo mejor Él ya sabe, pero lo que Él quiere de alguna manera es que nosotros realmente nos libremos, pero de nosotros mismos, ¿vale? Esa es la intención y eso es lo fuerte de este proceso. Bueno, ahora viene una parte, ya que sabemos la preparación para yo acercarme, viene el momento justo en que nosotros nos acercamos a ese sacerdote y hacemos la confesión, ¿vale? Entonces vamos a ir estructurando justamente esos puntos, o más bien desglosando, como siempre les digo, vamos a desmenuzar cómo es la parte de la confesión. Y bueno, dice aquí que prepárese de antemano comenzando con la oración, como ya lo mencionó Sandy también, pidiendo la ayuda de Dios usando una oración tradicional o una oración propia. La oración tradicional, pues a lo mejor es el Padre Nuestro, la Ave María, o la oración propia puede ser algo que a mí se me ocurre. Por lo regular es el acto de contrición. Volvemos a lo mismo de todos estos capítulos que hemos tenido de los sacramentos. Cada sacerdote tiene su forma. Hay algunos sacerdotes que te escuchan muy bien, o sea, y desde que llegas te reciben con un gusto y repiten contigo ese acto de contrición. Repiten contigo ese acto, o nada más empiezan
a mencionarte, no, pues que has hecho esto, o sea, cada sacerdote es diferente. Exactamente. Bueno, pues ahora sí que eso sería como lo ideal, ¿va? Después dice, haz un buen examen de conciencia. Puede resultarte útil utilizar una lista preparada para ayudarlo con la formación de su conciencia, inspirado en los 10 mandamientos en una lista de virtudes y vicios. Quiero interrumpir tantito nada más porque está lloviendo. Entonces igual y si nos oyen a lo mejor como que queremos gritar o lo intentamos es porque hay veces que a nosotros se nos hace fácil como ir haciendo, o si no estamos acostumbrados a lo mejor a escribir o hacer algo, pues tratamos como de tener una lista en la cabeza de, le quiero decir esto al Padre. A eso se refiere esto, prepararnos, o si a ti te sale, pues sabes que lo escribes y vienes y lo presentas. No pasa nada, al final de cuentas es la cuestión de tu liberación. ¿Ah? Después dice que al entrar al confesionario, el penitente hace la señal de la Santa Cruz y reza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo para iniciar el sacramento. El sacerdote luego ofrece un saludo o incluso puede leer un breve pasaje de las Escrituras. Eso, bueno, pues ya será cuestión directamente del sacerdote, ¿vale? Después dice que el penitente luego indica cuánto tiempo ha pasado desde su última confesión. Aquí vamos a encontrar un montón de cosas. Hay veces que nos da miedo acercarnos a un sacerdote y decirle, sabes que yo nunca me he confesado, o sabes que yo me confieso cada año, o sabes que yo, no sé, tiene 5, 15, 20 años, y nos da pena aceptar que aunque somos católicos no nos arriesgamos a este sacramento de la confesión. Pero pues no pasa nada. La intención es poder sanar todos esos años, meses, temporada, no sé, que no lo hayamos hecho y liberar, ¿vale? Después dice que luego confiesas tus pecados en especie y en número. Aquí viene una acotación, dice, no te preocupes si tienes que generalizar la cantidad de veces que hayas hecho algún acto o un pecado, especialmente si ha pasado mucho tiempo desde tu última confesión. Voy a poner un ejemplo. A lo mejor yo soy casada y tengo una amante. O tengo varios, o lo he hecho una vez, pero después lo dejé y después lo conseguí otro y así. A eso más o menos se refiere esta parte. O sea, confesar realmente cuántas veces has hecho la misma acción, ¿vale? Como ejemplo nada más, no estoy diciendo que alguien lo haya hecho. O he mentido toda la semana, ¿no? Ándale. Con tal de ver a esta persona, o sea, no nada más estoy pecando en tenerlo como infidelidad como tal. Como infidelidad, sino aparte de todo, estoy mintiendo y he mentido toda la semana para poder verlo, ¿no? O también a quién involucras. Puede ser, no sé, tu amiga, un familiar o alguien que a lo mejor se presta para eso. Digo, puede ser en el número de situaciones, pero el chiste es, ahora sí que sacar todo lo que uno tenga. Después dice que generalmente es mejor enumerar los pecados mortales primero y luego los veniales. Y aquí me gustaría que Sandy nos apoye a comentarnos o aclarar cuáles son esos pecados mortales o cuáles son esos pecados veniales. Bueno, pues para empezar a desglosar los pecados, primero tenemos que entender qué es pecado. Ajá. Y el pecado es una falta que se hace de diferente gravedad y que esta falta es en contra de Dios. O sea, ir en contra de Dios, en contra de sus mandamientos y en contra de todo lo que es Él. ¿Vale? Y no necesariamente nada más es ir en contra de Él, ya lo decías hace un momento, que es a veces lastimamos a otra persona. Y volviendo al mismo tema de la infidelidad, aparte de que me estoy lastimando yo, estoy lastimando a otras 2 personas, o 3 o 4, digo. Podrá ser caso, ¿no? Refiriéndonos a lo mejor si hay hijos, o no sé. Bueno, y para empezar con los pecados, recordemos el pecado original. Que ese pecado original fue la soberbia. En sí es el pecado original de la soberbia y ese se quita con el bautizo. ¿Sale? Pero es nada más para
Para que se den cuenta cómo es cierto cuando uno les dice que todo está ligado. ¿Vale? Y luego ya continuamos con lo que son los pecados mortales. Se consideran pecados mortales aquellos cuando faltamos a los 10 mandamientos, por ejemplo. Dentro de los pecados mortales también está, aquí entran, dentro de estos pecados mortales también entran lo que son los pecados capitales. Los 7 pecados capitales, que son la lujuria, la gula, la avaricia, la pereza, la ira, la envidia y la soberbia. Ay, si me quitan eso, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues, y yo le llamo a los pecados capitales los excesos. ajá. Los excesos, porque ¿qué es la ira? Exceso de enojo. ¿Qué es la gula? Exceso de hambre. No, de comida, porque ya, Sí, a veces sí. ya estamos satisfechos, pero ¿qué tal le entramos a las palomitas? Le entramos bien sabroso a las palomitas, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. y acabamos de comer, ¿no? O sea, para mí los pecados capitales son todos los excesos. Claro. Por ejemplo, la lujuria. Es tener el sexo que está permitido, pero irnos al extremo. O así como con muchos, ¿no? Irnos al extremo. Entonces, dentro de estos pecados capitales, hay pecados mortales de primera entrega, y de estos son 4, que es la pereza. O sea, esos son pecadísimos mortales. La pereza, la ira, la envidia y la soberbia. Son los 4, así como que casi más casi aberrantes. Ajá. Y bueno, el más peligroso es la lujuria también, porque se dice, ¿verdad? Me han contado. Sí. Lo bueno que tú no lo has experimentado. No, me han contado. Okay. Me han contado que por la lujuria pueden llegar a robar, a matar, etc. Y sí lo creo porque me acaban de mandar un video en donde el esposo cacha a la esposa con el amante y se los mata a los dos. Por eso les digo, o sea, la lujuria, o sea, no nada más hace pecar a uno, y como ya les venía diciendo, o sea, deja tú el pecado de la lujuria, o sea, aparte a todos los que estoy involucrando. Exactamente. Y que los estoy haciendo como este ejemplo que les acabo de poner. O sea, ejecutó a los dos, al amante y a la esposa. Y imagínense si había hijos de por medio. Exacto. O sea, esos niños se quedaron pues huérfanos, ¿no? Pero pues bueno. Entonces ahí es donde por eso les digo que la lujuria es así como que está en primer lugar. Como que el top número 1, ¿no? Ajá. El top número 1 de los pecados. Ajá. ¿No? Bueno. Y como ya les decía, el pecado es el exceso, ¿no? Bueno. Entonces los pecados veniales, que son los más light, por decirlo de alguna manera, también llamados pecados leves, o sea, son los más ligeritos, ¿no? Pero también los tenemos que confesar. Sí, bueno, siempre y cuando, como bien lo decías, ese daño sea colateral, o sea, en este caso dañar a terceras personas, ¿no? Porque, por decirlo de alguna manera, si no lastimo a nadie con este pecado leve, ¿qué quiere decir el pecado leve? Dentro de los pecados leves encontramos lo que es decir groserías o tener vicios. Vicios, estoy hablando de fumar cigarrillo normal, de ingerir bebidas alcohólicas. A esto es a lo que me refiero. O sea, si yo no estoy dañando a nadie, que esto es raro porque siempre cuando hay un vicio siempre lastimamos. Por eso te decía daño colateral. Exactamente. Siempre hay un daño colateral, ¿no? Porque muchas veces yo fumo, pero al que estoy dañando no nada más es a mí, sino estoy dañando a mi hijo, por decirlo de alguna manera. A los no fumadores. ¿No? Entonces, esos son los tipos de pecados veniales, ¿sale? O que estoy haciendo para lastimar mi cuerpo, ¿no? Y que de cierta manera
esos son los pecados veniales de los que veníamos hablando, que nos podemos confesar llegando a misa. Exactamente. Llegando a misa, ay Padre, me confieso de haberme fumado 3 cigarros, por decir de alguna manera. O que estuve de chismosa con la vecina en vez de hacer de comer. O que llegó mi marido y no tenía la comida lista. O sea, no es que sea un pecado eso, pero de alguna manera es como, a lo mejor como esposa, no sé. Sí, dices, tus faltas. Ajá, tus faltas, ¿no? Algo que no haces. O a lo mejor no le puse atención a mi hijo en la tarea porque estuve en el celular. O a lo mejor, o sea, las cosas que hacemos luego constantemente diario, que de alguna manera sería bueno ir modificando, esas cosas son las que podemos hacer en el momento de llegar a misa, como ya les habíamos platicado. Vean ese capítulo de la Eucaristía, de la misa, etcétera, para que vayan entendiendo cómo se va entrelazando todo y por qué les decíamos que no podíamos ahondar mucho en el tema, porque justamente aquí ya se nos aclara la parte de los pecados en cuanto a cuáles son mortales y cuáles son veniales, como dice Sandy, los light, ¿no? Entonces, tomen en cuenta que no es nada más yo, sino todas las personas que están alrededor a las que involucro en una acción porque yo elijo hacerla, ¿vale? Entonces, continuamos. Bueno, también existen los pecados de omisión. Tómala, ¿y esos cuáles son? Pues estos son... ¡Tan! Es dejar de hacer lo que debo de hacer. En este caso, dejar de asistir a misa. Esos son pecados de omisión. Porque sé que lo tengo que hacer, pero no lo hago. Ese es un pecado de omisión. O sé que tengo que ayudar a mis padres y no lo hago. O sé que tengo que hacer tal o cual cosa dentro de la iglesia porque yo me comprometí, o sea, nadie me puso la pistola, ni... todos estos son pecados de omisión y que en algún momento de la vida se tienen que externar, confesar, ¿no? Porque dentro de todo es pecado. Exactamente. Creemos que ay, no pasa nada. No, sí pasa. Y también dentro de estos pecados de omisión puede existir el hecho de que no haya confesado. La última vez que me confesé, no confesé, nada más le dije al padre que le pinté el cuerno a mi marido, pero no le confesé cuántas veces, ¿no? Y traigo en mi conciencia esa, porque cuando uno se está confesando ya como que no es grato traer pecados. Ya lo que quieres es sacarlos, liberarte, porque si encuentras esa sanación, esa reparación que mencionabas en el principio, porque es Dios al final del día el que nos sana, ¿no? Exacto. Muchas veces siempre decimos, ay, ¿por qué no me contestas, Dios? O sea, hello, sí te contesto, porque tengo un representante de mí ahí, frente a ti, y no lo quieres utilizar. Entonces, yo pienso ahorita, a lo mejor pues si sabes qué, ¿por qué le voy a tener que contar eso a otro mortal? Pero bueno, sí, ese es otro punto que ahorita viene. Sí, no. Y de hecho nos podemos meter de lleno a esa materia, porque muchas veces nos dejamos guiar, o bueno, se dejan o nos dejamos, bueno, vamos a ponernos en plural, nos dejamos guiar por otro tipo de sectas, porque no se llaman religiones. Exactamente. Otro tipo de sectas que dicen, ay, ¿por qué me voy a confesar con un pecador igual que yo? Y esa es la parte. Para empezar, yo me confieso con Dios, porque para mí, como lo acabas de decir, el sacerdote es un representante de Dios. Entonces yo no me estoy confesando con esta persona. Yo me estoy confesando, con un representante de Dios. Porque eso es lo que un sacerdote significa para mí. Exacto. Un representante de Dios. Y la confesión, porque muchos también dicen, ay no, yo no necesito ir a confesarme a la iglesia, ni con un sacerdote. Yo con que me ponga en presencia de Dios en mi cuarto y me ponga a pedirle perdón por mis pecados, elevar una oración por él, Dios me va a perdonar. Alguna vez me dijeron, es que pues no pasa nada si haces tal cual acción, no importa.
al final de cuentas, pues Dios te va a perdonar, ¿no? O sea, si tú te arrepientes en el último minuto, pues Dios te perdona, ¿no? O sea, no pasa nada que lo hagas. ¿Y cómo sabes cuál es el último minuto? Y si tienes tiempo, qué padre, qué chido, ¿no? Pero ¿y si sales ahorita y te atropellan? No te dio tiempo. Exactamente. Entonces el punto es las acciones que vamos teniendo en nuestro día a día, cómo las vamos a convertir en acciones que sean agradables ante los ojos del Señor. Esa es la finalidad de la confesión. Ajá. Independientemente de que te liberes, independientemente de que tengas una sanación interior y a lo mejor exterior, es cómo ese día a día yo lo voy a ir llevando. Ajá. Entonces, ya que tenemos la explicación de los pecados que son mortales, de los pecados que son veniales y este pequeño proceso que hemos tenido en cuanto a la confesión, viene otra parte también que es importante comentar. Y aquí nos menciona que si no estás seguro de la gravedad del pecado, simplemente confiésalos cuando te vengan a la mente. No es necesario que confieses los pecados veniales en el sacramento, pero es bueno hacerlo, especialmente si deseas algún consejo sobre el pecado venial habitual, que es lo que tú estás mencionando. O sea, hay veces que mencionando, ¿sabes qué? Todos los días, en vez de ponerme a hacer mi quehacer, hablando de ama de casa, nada más. En vez de ponerme a hacer mi quehacer, me voy de chismes con la vecina a tomar el café. O en vez de atender al niño, o a lo mejor en vez de ir a buscar a mis papás, o en vez de, no sé, cosas que normalmente se vuelven como el estereotipo en general en cuanto a este tipo de situaciones, pues luego no las hacemos. Entonces, ese tipo de cosas son a lo mejor lo que hacemos ese día a día, que en algún momento dado lo podemos reparar pronto, no es a lo mejor como tan necesario porque lo podemos hacer cuando entramos a misa. Pero ya cuando es un pecado mortal, entonces eso sí o sí se tiene que platicar. No, y también, como lo comentas, o sea, es necesario platicarlo con el sacerdote porque al final del día el sacerdote está para ayudarnos, porque también está ahí para orientarnos, qué está bien, qué no está bien, qué es correcto, qué no es correcto. En este caso el sacerdote pudiera decirnos, pues sabes que cuando te sientas tentada, no sé, se me ocurre, tentada a agarrar el celular, pues mejor ponte a hacer una oración y haz lo que tengas que hacer, ¿no? O sea, cuidar a los hijos, hacer el arroz, etcétera, etcétera, ¿no? Etcétera. O sea, que Estamos hablando de casos que normalmente se pueden platicar en cuestiones como general, como vida diaria, vuelvo a lo mismo, pero ya por supuesto que cada quien sabe cuáles son las cuestiones que tiene, ¿sale? Nada más para que ejemplifiquemos las acciones y cómo las podemos modificar, ¿va? Bueno, después aquí dice que si ha pasado un tiempo desde la última confesión, no se preocupe, el sacerdote le ayudará. Al decir sus pecados puede ser útil mencionar su estado de vida al sacerdote. Y aquí nos referimos a si eres casado, si eres soltero, si eres estudiante, si eres viudo, o vives en unión libre, a lo mejor a qué te dedicas, etcétera, para que tenga un poquito más de conocimiento de ti el sacerdote y a lo mejor pueda ampliar la parte de poderte rescatar en ese sentido, ¿va? O decirte que sí es pecado o que no es pecado, ¿no? Exactamente. Porque yo recuerdo después de 20 años sin confesarme, que caí cómodamente aquí con los sacerdotes de aquí de San Ramón Nonato, comercial, que caí aquí con los sacerdotes, le expuse al sacerdote mi situación de unión libre, 20 años, etcétera, etcétera, y el sacerdote me dijo, no, es que esto no es pecado. O sea, cuando yo empecé a exponerle mis pecados, no voy a decir cuáles, ¿verdad? Porque ya se los dije a mi sacerdote, pero él me dijo, no, esto no es pecado, tú no te preocupes, esto es así. Bien. Entonces, aquí también nos mencionan que dice, es mejor simplemente decir lo que hiciste, condenándote a ti mismo y sin culpar tus acciones a otras personas o confesar los pecados de otros. Usualmente tratamos o siempre tomamos como la acción de, él tuvo la culpa de que yo fuera esto. Él me obligó. Él me orilló a que yo fuera infiel.
Pues es que ella me ofreció la droga y pues yo dije que sí. Pero volvemos a lo que tú dijiste hace un momento, o sea, a mí nadie me pone una pistola como para poder dar una elección de vida, de consumo, de amor, de lo que tú quieras. Al final de cuentas es algo que tú decides hacer, son tus acciones y de tus acciones va a haber consecuencias, ya sean buenas o ya sean malas. Esas son las consecuencias que nos van a dar o una felicidad o en un momento dado pues una situación de desgracia, por poner la palabra, ¿no? Pero aquí es muy importante que tomemos en cuenta lo que yo les decía hace un momento, en qué tipo de acciones vas a tener para ver qué tipo de vida vas a tener. Ojo, no todo es malo, pero tampoco todo es bueno. Hay que tener una mediación. ¿Sabe? Hay que ser conscientes de poder lograr tener una mediación. Y sobre todo, esa es la parte importante por la que tenemos que buscar a un sacerdote, porque imagínense qué fácil sería, peco, me encierro en mi cuarto, hago oración, listo. ¿No? O sea, muchas veces, perdón, nuestro raciocinio no nos deja ver más allá, y decías hace un rato, ¿no? Creemos que no es materia grave. O sea, y ese es el peor de los pecados, creer que no pasa nada. Exactamente. Que en algún momento Dios me va a perdonar, si me arrepiento en el último momento, pero te lo vuelvo a repetir, y si no te da tiempo. Exactamente. Y aparte de todo, y ahí entra la conciencia de uno. Realmente es, si tú estás conociendo tu religión, si tú la estás llevando a cabo, si tú conoces cuáles son estas instancias en donde tú puedes y hasta dónde puedes actuar, pues entonces estás jugando contigo y estás jugando con tu religión. Y creo que no se trata de eso. Aquí la cuestión es de poder poner en claro, pues, cómo tú quieres seguir tu vida, ¿vale? Y la intención es ser lo más libre, lo más orgánico, lo más ligero, lo más... Ahorita que anda de moda todo lo de sin gluten o gluten free, pues hay que tratar de ser así, más ligero, ¿no? Exactamente. Y el hecho de buscar a un sacerdote para confesar nuestros pecados también nos habla de humildad. Exactamente. De humildad, de que necesito de alguien que me ayude. Y qué mejor que ese representante de Dios para decirle nuestros pecados y recibir una corrección fraternal, porque el sacerdote no te va a decir, ay, vete de aquí, pécora, pécora esta, no te quiero ver aquí jamás en mi vida. Porque... No, por supuesto que no. No, ¿sale? Pero se trata básicamente de poder deshacernos de una culpa y ser sinceros y honestos. Ese es también uno de los meollos más importantes de la confesión, ¿vale? Bueno, humildad, sinceridad y honestidad. Exacto. Serían esos 3 puntos claves, ¿verdad? Bueno, pues aquí también nos menciona que una vez que haya terminado de decir sus pecados, puede indicar que ha terminado diciendo, lamento estos y todos los pecados de mi vida pasada. O también la otra parte, estos son todos mis pecados. Y bueno, pues ya una vez que uno se descarga, ya viene la parte en donde entra también el sacerdote para hablarnos de la penitencia. Como ya les habíamos comentado, no solamente es confesar, sino cómo reparar y sanar esa confesión. Bueno, pues entonces aquí dice que el sacerdote puede hacer algunas preguntas para ayudarlo a comprender cualquier cosa que haya dicho que no esté clara. Él puede ofrecerle algunos consejos sobre cómo evitar la tentación y o hacer sugerencias para invitarlo a desarrollar una virtud particular para evitar el pecado en el futuro. El sacerdote le dará una penitencia que puede ser una oración o acción destinada a unir sus sufrimientos a la cruz de Cristo para contemplar lo que le falta en las aflicciones de Cristo por el bien de su cuerpo, es decir, la Iglesia, y ofrece reparación por los efectos de tus pecados. Luego dirá las palabras de absolución, actuando en la persona de Cristo, diciendo las palabras de perdón y reconciliación en el corazón de este sacramento. Al final de las palabras de absolución responde, amén. Y aquí nada más nos
por último dice que debemos hacer la penitencia tan pronto como sea razonablemente posible. Disminuirá el castigo temporal de los pecados ya perdonados. Hay veces que los sacerdotes, dependiendo del tipo de pecados que nosotros hayamos tenido, pues igual a lo mejor ya los podemos ir como sanando, y en el momento de la penitencia normalmente te piden que hagas, no sé, o reces Padres Nuestros, Aves Marías, o a lo mejor te piden que hagas una obra de caridad, dependiendo ya de la evaluación que tenga en ese momento el sacerdote, por decirte, y pues ya es lo que uno tiene que hacer, ¿vale? Y sobre todo también esa penitencia muchas veces nos hace que nos acerquemos a Dios, sobre todo asemejarnos a Cristo, ¿no? Porque, por decirlo de alguna manera, yo cuando me separé, me fui a confesar en otra iglesia y me mandaron de penitencia ir a una peregrinación para asemejar ese Via Crucis que había tenido Jesús. En esa peregrinación es para asemejarme con Cristo dentro de su Via Crucis. Y para mí fue porque el mismo sacerdote me dijo, en cuanto hayas terminado tu peregrinación a la villa, o sea, eso sí me lo dijo claro, te vas a ir en una peregrinación a la villa. Y me dijo, cuando hayas peregrinado y te escuchas misa, y en esa misa vas a comulgar. Para mí fue una sanación tremenda porque llevaba 20 años sin confesarme. 20 años sin confesarme, y para mí sí fue una descarga. Yo sí, cuando recibí ese sacramento de la comunión, sí lloré. En mi peregrinación también, sí es ese regocijo, ¿no? Porque sí te sientes acompañada y la satisfacción es tremenda. Ustedes no lo pueden ver, pero mi tocaya sí, o sea, mis ojos quieren llorar de acordarme de ese momento, porque sí fue... Claro, y es que lo importante no solo es, a lo mejor, como siempre decimos, ¿no? Venir a misa o hacer algo, cuestión de Dios, no es algo que pueda uno hacer como de dientes para afuera, sino es algo que realmente tienes que vivir, sentir, tener esa fe, tener la oportunidad de poder, es que no hay otra palabra más que poder vivirlo, sentirlo. Y si tú en un momento dado te sientes con esa premura o con esa apreciación sabes que estoy saturadísima, ya no puedo con esto que estoy viviendo, ya no puedo lidiar con esto, ¿cómo lo voy a sacar? ¿En dónde? ¿A quién? Es muy entendido. Lamentablemente mucha gente ha tenido momentos muy desagradables en el momento de su confesión, porque a lo mejor pues puede ser que el padre no haya sido el adecuado, pero al final de cuentas, si tú vas con toda la intención de sanar, con toda la intención de descargar todo lo que tienes, pues por supuesto que va a ser el indicado. Ajá, recordemos que ese sacerdote es la representación de Dios, y tú lo que quieres en ese momento es sanar tu alma, ¿sale? Porque hay veces que uno nada más está pensando, a ver en qué momento salgo corriendo de aquí porque ya no puedo con lo que estoy viviendo. Vete corriendo a una iglesia, la mejor opción, porque la cuestión espiritual, si no está bien, tu cuerpo no va a estar bien, y vamos a tener una enfermedad y vamos a tener consecuencia de arrastre con familiares, porque genera dinero, porque genera tiempo, porque genera cuidado, porque genera muchas cosas. Entonces, vuelvo a lo mismo, una acción genera una reacción, y si tu acción de callarte, nada más es como un globito, como un AliExpress. Entonces, cuando uno revienta es cuando uno o se enferma, o rompe con el novio, o se divorcia, o dejas de trabajar, o porque ya estoy ya, o sea, vamos a evitar eso, irnos liberando poco a poco y poder entender que la cuestión espiritual es lo más importante para nosotros, no solamente católicos, no católicos, sino en general, todos, cualquier tipo de religión o secta, o como le quieras llamar, al final de cuentas, es liberar tu espíritu, sanarlo y ponerte en gracia con Dios, o con el Supremo, o como le quieras conocer, pero aquí es para nosotros nuestro Dios Padre.
Y mira, también muchos católicos que no tienen formación, fácilmente se dejan influenciar, ya lo venía diciendo, por las sectas, ¿no? De que, ¿por qué te vas a confesar con una persona común y corriente como tú y como yo? No. Pero bueno, sin darse cuenta se están perdiendo de la gran riqueza de la iglesia, porque ya lo veníamos repitiendo y lo vamos a seguir repitiendo en cada uno de estos capítulos. Jesús fue el que instituyó estos sacramentos, fue Jesús. Y ya les hemos dicho todas y cada una de las citas bíblicas en donde Jesús se los dice a sus apóstoles. Exactamente. Además, recordemos que el primero en perdonar los pecados fue Jesús. Y si nos vamos al Antiguo Testamento, lo decíamos el capítulo pasado, ¿qué hacían? Ofrendaban al primer cordero para perdón de los pecados. Exactamente. Entonces siempre ha habido un perdón de los pecados. Y yo les pregunto a esas personitas de otras sectas, ¿qué hacen ellos como sacrificios? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se ofrecían los animales. ¿Y ellos qué hacen? ¿Qué ofrecen? Pues quién sabe. Realmente no quiero como entrar en controversia ni mucho menos que esto no sirva para eso. No es el fin. Sino nada más es como darles a conocer lo que nosotros podemos ofrecer y de qué manera lo podemos hacer. No es a lo mejor yo voy a ofrecer a mi novillo, porque ni tengo novillo en primera, y en segunda, lo que voy a ofrecer es mi corazón arrepentido por supuesto, de haber hecho tal o cual cosa, y ahorita lo que intento es sanar, ¿vale? Esa es la finalidad de la confesión. Además, también recordemos que el sacerdote es como un Jesucristo. Ajá. ¿Y qué hizo Jesucristo cuando perdonó, por ejemplo, a esa adúltera que todos iban a apedrear? No la juzgó. Para nada. Simplemente le dijo, vete y no vuelvas a pecar. Bueno, le dijo, ¿dónde están los que te iban a apedrear? Exactamente. Es que es bien fácil, por eso siempre dicen que tire la primera piedra que esté libre de pecado. Porque realmente todos cometemos pecados. Buenos, malos, en este caso los pecados son malos, pero en este caso en grados, ¿no? Pero al final de cuentas, el punto es, ¿por qué juzgas? Entonces, yo no soy sacerdote en un momento dado como para poder liberarte de un pecado, pero tampoco soy quien para decirte no lo hagas, porque al final de cuentas, o sí lo hagas, porque al final de cuentas tú sabes realmente por qué lo estás haciendo. Y si no lo sabes, pues es problema tuyo, al final, ¿no? Ahí es la parte donde no juzgues. Y pues Jesús fue el primero en perdonar los pecados y les concedió ese poder en la cita bíblica que ya les di, capítulo 20 de Juan, del 21 al 23. Ahí les concedió el poder a los apóstoles de perdonar los pecados. Y a la vez los apóstoles les dieron ese poder a sus sucesores. Por eso es que hasta el día de hoy hay sucesores de los apóstoles que son nuestros sacerdotes. Exactamente. Y dice, el sacerdote es pecador como nosotros, dirán algunos. Pero cuando dice yo te perdono, vuelvo a lo mismo. No está hablando por yo hombre, está hablando como representante de Dios. Y está hablando por Dios, no como hombre, sino como Dios. Exactamente. Esos son los puntos importantes. Entonces, espero que con toda esta información, todo este desglose en cuestión de pecados, en sus grados, la intención es que a ustedes les quede bien claro cuál es la parte del sacramento de la confesión. Entonces no es algo a lo mejor tan simple, pero lo importante es que tengamos como el hábito de poder hacerlo. Ya nos mencionaban ahí cuáles eran los días indicados, pero a veces tenemos la oportunidad de poder hacerlo de forma recurrente, ¿no?
No es que tampoco todos los días te la pases en la iglesia confesándote, no, sino que tomes un tiempo considerado y ¿sabes qué? Digas, ahora sí ya es tiempo y ahora sí ya voy a confesar. No, y sobre todo también tener clara esa parte de, ya confesé el pecado de mentir, ¿no? Porque no voy a llegar con el padre o que el padre diga, ay, ahí viene otra vez esta misma con los mismos pecados. Exacto. O sea, ¿dónde está nuestro sentido de enmienda? O sea, si ya lo hice y no lo quiero volver a hacer. Porque si no, no tiene ningún caso confesar el pecado. Exacto. Es como dices, ¿no? Con los vicios. Tú puedes a lo mejor dejar el cigarro y dices, ah, pues ya no fumo. Pero puedes dejar la mentira. Ay, ahora sí que ahí se los dejamos de tarea, ¿no? Digo, el punto es, dicen di la verdad, la verdad te hará libre, pero ¿cuál es tu verdad? ¿Qué tanta es tu verdad? ¿Y hasta dónde la quieres llevar a cabo? Y bueno, ya a lo mejor para concluir esto, aquí en el Catecismo de la Iglesia Católica, por supuesto, viene también el tema que les estamos contando. Pero me gustó esto que está hasta el último, que es como el resumen de lo que les acabamos de hablar. Y dice aquí que los efectos espirituales del sacramento de la penitencia son la reconciliación con Dios por la que el penitente recupera la gracia, la reconciliación con la Iglesia, la remisión de la pena eterna contraída por los pecados mortales, la remisión, al menos en parte, de las penas temporales consecuencias del pecado, la paz y la serenidad de la conciencia y el consuelo espiritual. La paz, se me fue el asunto, la paz y la serenidad de la conciencia y el consuelo espiritual, que al final es lo que les hemos estado mencionando, ¿no? Este sacramento nos ayuda mucho a liberar, y se los voy a lo mejor a repetir mucho, pero no es otra cosa más que eso, liberarte de ti misma, porque uno luego tiene cada idea bien extraña y es ahí donde puedes aprovechar. Entonces, yo con esto cierro con broche de oro. No sé si tú quieras comentar algo, Sandy. Nada más recordemos una cita bíblica donde dice Jesús también, deja tu ofrenda y ve a reconciliarte con tu hermano, porque muchas veces ese es nuestro pecado, ¿no? Que juzgamos al hermano, nos peleamos con el hermano porque sus ideas no van a ser las mías. O sea, tenemos diferencia, pero entonces eso es lo que dice Dios, deja tu ofrenda y ve a reconciliarte, porque muchas veces ese es nuestro pecado de omisión, porque es un pecado que no decimos. Porque hay veces, ahorita pensando en a lo mejor otro tipo de situación, puede ser que estés enojado justamente con algún familiar, o que a lo mejor tu papá te abandonó, o que a lo mejor, o sea, son muchas cosas, muchas cosas por las que uno puede a lo mejor tener mucho en su corazón. Mucho resentimiento. Ajá, pero justamente vuelvo a lo mismo, esto, el hablar con un sacerdote, el darte la oportunidad de platicar, la verdad es que te va a liberar de mucho. Entonces, esa es la finalidad de este sacramento. Entonces, recuerden que las puertas abiertas de una iglesia siempre van a estar para todos. En San Ramón Nonato, en la que más te gusta, la que tengas a la vuelta de tu casa, no hay ningún problema. El punto es acercarte, confesarte, estar en gracia, o sea, tu alma, tu espíritu, tu corazón estar en gracia con Dios. Entonces, si tú estás de esa manera, imagínate cómo vas a estar con ese hermano, con ese papá, con esa pareja, con esa amiga, con cualquiera. Entonces, pues ojalá que esta información les funcione. De verdad que a lo mejor quisiéramos seguir expandiendo, porque a lo mejor hay muchas más cosas que se tendrían que haber comentado, pero ese es a lo mejor ya otro tema, porque vienen a colación muchos otros temas que ya también vamos a ir explicando poco a poco, pero lo importante creo que fue mencionado para poder aclarar este punto de este sacramento. Y por supuesto siempre invitarles a que
nos dejen su comentario, si tienen alguna duda, si ustedes quieren comentarnos algo que les haya gustado de este tema, si ustedes tienen alguna situación ¿no? ya apremiante y quieran sanar, pues ¿por qué no? A lo mejor yo no soy un sacerdote, no soy una religiosa consagrada, mucho menos, pero pues si ustedes creen que Sandy o en este caso yo les podemos ayudar, pues sin tema, para eso estamos, nosotros también estamos para el servicio de nuestra comunidad, vaya, de ustedes como suscriptores de nuestro canal, y la verdad es que nos encantaría que nos puedan dejar ese comentario, darnos el like. Que se suscriban, ¿no? Que se suscriban. No nada más es necesario que vean el video, que se suscriban. Sí, Que se suscriban. Sí, la verdad, suscribiéndose, la verdad es que nos ayudan demasiado. Entonces, y también compártanlo con sus familiares. Como les decía yo en el video pasado, a lo mejor alguien ahorita con pandemia está necesitando de esta información y nadie se la da y no sabe cómo obtenerla y no sabe a dónde acercarse. Entonces, compartan y suscríbanse por favor para que nosotros podamos llegar a todas esas personitas que están necesitando de esta información. No, y también lo pueden compartir con el compadre que a lo mejor no tiene mucha formación cristiana y ya le están coqueteando los testigos de Jehová o no sé, alguna otra secta, ¿no? Entonces, compártanle esto para que vean que no es rudo, Dios no es rudo, Dios no es mala onda, Dios no te va a prohibir nada, al contrario, te da ese libre albedrío de poder elegir, pero muchas veces es mala la información que se les da y aquí pues tratamos de poder aclarar todo eso. Entonces, por favor, pues suscríbanse, compartan, denle like, déjenos aquí el comentario y la verdad pues nos vemos en el próximo capítulo de la serie de Sacramentos. Eso es todo. Cuídense. Bye. Bye. Nosotras somos del mundo para el mundo.